Bienvenidos cada uno de ustedes. En el libro de Mateo, capítulo número 1, dice el versículo número 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es como viene en la Reina Valera y prácticamente en todas las Biblias cristianas, castellanas. En inglés pues dice Jesus. Prácticamente es como viene en todas las versiones. Es tan arraigado que se tiene este nombre así, que asumimos que así es el nombre del Mesías, y que no hay otro, ¿verdad? Sin embargo, no se nos debe de olvidar que todo lo que narra las Escrituras, bueno, mejor digamos casi todo lo que narra las Escrituras, está en un contexto hebreo, personajes hebreos. Dijo casi todos porque ahí ya sabe que ahí describe en la época en Egipto, la época en Babilonia, la época con los persas. Pero casi todo obviamente está relacionado al pueblo hebraico, pueblo judío. Los personajes de la Biblia, vuelvo a decir, la gran mayoría están relacionados al pueblo judío. Y cuando hablamos del libro de Mateo, y sobre todo en el cumplimiento de lo que viene narrando Mateo, está hablando dentro del contexto del pueblo judío. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es el nombre en donde podemos identificar como judío de nuestro Salvador el Mesías? ¿Cómo vendría escrito o cómo vendría en sus fuentes en torno al nombre hebreo? Me he hecho la tarea de enseñarles la siguiente gráfica de nombres, pero espero que se perciba, porque busco que esto lo pueda percibir en la cámara. Espero en el video puedes editarlo de mejor manera. Entonces, una vez más, Mateo capítulo 21 dice que el nombre del Mesías debería de ser, en las versiones castellanas de las versiones cristianas, es Jesús. Pero ahí dice algo interesante, porque porque él en este caso, salvará. O sea que ese nombre, ese que está indicando que nacerá, tiene una función: salvar. En los nombres hebreos está muy implícito una función, una acción o describe. Obviamente también usted se habrá dado cuenta que hay mucha gente que dice, quiero poner un nombre a mi hijo, pero anda buscando qué significado tiene el nombre. Bueno, en el caso hebreo es igual. De tal manera que me voy a permitir mostrarles la siguiente ilustración con esta. Espero que se vean los nombres. Esta parte que está aquí arriba, estas 4 letras en hebreo, es como viene el nombre del Mesías en las fuentes hebreas, o en su forma de nombre hebreo, es esa como dice aquí. Ahorita hablamos sobre esto. Quiero que ustedes vean estas 4 letras. La Yud, la Shin, la Vav, la Ayin. Esta es como viene en el hebreo, o como se sabe que era el nombre del Mesías antes de que se le conociera como Jesús. Tengo en mi mano una versión que es conocida en las librerías como la versión textual.
Y en el mismo capítulo, en la parte de abajo, déjenme ubicarme, en el mismo capítulo de Mateo 1, dice en la parte de abajo, aquí, pues espero que si no se ve, pues por lo menos estoy indicando dónde está. Pero aquí dice lo siguiente. Mateo 1:21. Yeshua, igual, signo de igual, Yud, Hei, Bat, Hei, salva. Así es como viene aquí. Quizá para un lector primerizo del cristianismo y ve este nombre va a decir, Yeshua, ¿qué es eso? Y le explica que ese nombre que dice Yeshua se escribe de la siguiente manera. Así, ¿verdad? Si lo pusiera hacia ustedes, sería también así. Ahí le verían ustedes al revés, ¿verdad? Miren cómo está así. Yeshua. Yeshua. ¿De dónde sale esto? Quizá le va a servir si le digo, ¿conoce a un hombre llamado Josué? ¿Y qué conoce usted de un hombre llamado Josué? Casi estoy seguro que me va a decir, oh sí, es el ayudante, un siervo de Moisés, un hombre destacado en la guerra, y que posteriormente se convirtió en el líder que condujo al pueblo de Israel, junto con aquellos pueblos que salieron con Israel de Egipto, para llevarlos e introducirlos a la tierra prometida, conocida como Canaán. ¿Verdad que sí? Pero ¿sí sabía que ese no era el nombre de él? O sea, Josué no era su nombre. Josué tenía un nombre que era diferente, muy diferente, que se escribía de esta manera. Osea se pronunciaría, como este que está aquí. Pero he dejado con un color más claro las letras que se repiten aquí arriba. Si se da cuenta, 3 de las 4 se repiten aquí. 3 de las 4 se repiten aquí. Según el diccionario y concordancia Strong, esa letra está clasificada, esa palabra está clasificada con H1954. Es decir, que es una palabra hebrea que está codificada y que según ese número 1954 significa libertador. En las Biblias usted va a encontrar que el nombre de Josué antes era Oseas, como puede verlo usted en sus escrituras, en el texto que dice Éxodo 33, versículo número 11 y Números 13, versículo 8. Números 13:8 dice que el nombre de Josué era Oseas, y así se escribe, así como está aquí. Y se da cuenta que son los 3 de las 4 del nombre de Yeshua. Moisés le cambió el nombre. Y según en el libro de Números 13:16, le cambió el nombre. Pero cuando dice le cambió el nombre, cuando lo oímos en español, Oseas, a Josué, sí se percibió un cambio muy radical. En el hebreo no. En el hebreo, vuelvo a decir, se llamaba Oseas, que en el hebreo dice Oshea. ¿Ok? Oshea.
Lo único que hizo Moisés fue agregarle este que está aquí, la Yud, la 10ª letra del alfabeto hebreo. Lo único que hizo fue agregarle esto. Y si se fijan, 1, 2, 3, 4 de un color claro, 1, 2, 3, 4. De manera que de Osea, cuando le puso esta, cambió a Yehoshea o Yehoshua. Que hay versiones que para ayudar al lector nuevo en hebreo, se vocaliza esta nueva nombre o esta alteración al nombre con este, se vocaliza con otra Vav aquí. Y aquí dice Yehoshua. Entonces, vean lo que trato de explicar. ¿De dónde sale este nombre? ¿Alguien tenía un nombre llamado Osea? Moisés le cambia el nombre y le agrega una Yud. Los sabios dicen que lo que le quitó a Sarai, allá en Génesis, la esposa de Abraham, lo trajo para acá. Y hay una interesante historia sobre eso, una interesante aportación, pero otro tema será. Y le cambió el nombre a Yehoshea o Yehoshua. Esta versión que les dije, dice de hecho la textual, en Mateo 21, Yeshua es igual a Yud Hei Bad Hei salva. Y ese es el nombre prácticamente como viene de Yehoshua o Josué. Ahora, ¿qué implica ese nombre? Una función. Alguien que viene con una función, salvar a su pueblo. Ahora, ¿será la única vez en las Escrituras que vemos este nombre? No. De hecho, dice por ejemplo, un texto en Primera de Crónicas 24:11, que había un líder de la rama arónica del 11º grupo que tenía un nombre, y en su Biblia, Reina Valera, y en muchas de corte cristiano dice Jesúa. Puede checarlo. En su Biblia, en Primera de Crónicas 24:11, menciona un nombre que tiene esta pronunciación muy cercana, Jesúa. Así viene en las Biblias, así viene escrito, así la tradujeron. Y cuando usted consultara una fuente como estas para ver ese nombre, cómo se escribió en el hebreo antes, usted va a encontrar exactamente el mismo. En otras palabras, como el nombre del Mesías. En Segunda de Crónicas 15, también hay un ayudante de los levitas de Coré, Coré ben Imna, que también tiene el mismo nombre, Jesúa, traducido al castellano como se oye, así como se oye, Jesúa. Y consulta uno la concordancia Strong o una Biblia que tenga español hebreo, usted va a encontrar exactamente esto. Jesúa lo tradujeron de esta fuente. En Esdras, capítulo 2, versículo 2, uno de los que regresaron del cautiverio babilónico también es conocido con este nombre, Jesúa, en las versiones
castellanas. En el hebreo, Yeshua. Así, Yeshua. En alusión a esto que estamos viendo. Una forma corta de este nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Una forma corta. 1, 2, 3, 4. Una forma fluida. Entonces, no es el único caso. Hay otro texto que está en el libro de Zacarías, capítulo número 3, versículo número 1, 8 y 9. Zacarías 3, versículo número 1, 8 y 9, que habla de un personaje llamado sumo sacerdote Josué, dicen las versiones cristianas. Y cuando usted ve del hebreo, usted va a encontrar que viene la siguiente expresión, así. Entonces, si se da cuenta, todas estas que están aquí tienen en común 3 letras, estas que están aquí abajo. Todas estas tienen en común 3 letras. 3, 1, 3, te repiten, 1, 4. En todas encontramos una raíz, lo que se le conoce como la etimología, la raíz principal de donde sale todo esto que está usted viendo. Todo esto. ¿Qué quiere decir con ello? Que las escrituras, permítame, las escrituras, en un diccionario, va a encontrar que la raíz de todo esto es Yasha. Yasha. En el sentido de salvar, salvador, libertar, libertador. Y todos tienen la fuente del misma expresión. Todos. Vamos a hacer una reflexión sobre esto. Nosotros hemos dicho que todo lo que describe acerca de la vida de Yeshua, los escritores de los evangelios, era aportar las evidencias de que lo que estaban viendo, lo que habían experimentado, era el cumplimiento de los profetas. Estaban viviendo el cumplimiento de alguien que esperaban con todo su corazón, es la venida de un ungido que viniera a liberar al pueblo. Para la época en la que describe los evangelios, debe de recordar que había un imperio que dominaba al pueblo judío. No eran ellos autónomos. Ese imperio, a pesar que gobernaba, les dejaba ciertas libertades, pero siempre existía un dominio sobre el pueblo, que ya sabe cuando lee las escrituras que habla de Herodes, de Agripa, Antipas, personajes que no son judíos que gobernaban especialmente a y otros pueblos. Entonces, hay personas que dicen, como el doctor Palacios en Puebla, que el nombre del Mesías es Yahshua, y que esa es la forma en la que se debe de pronunciar Yahshua. El problema es que ningún diccionario y ningún hebreo parlante que tenga conocimiento de esto dice, no es cierto, es que nunca lo hemos usado. Nunca hemos usado Yahshua. Entendemos qué quieren decir, pero nunca lo hemos usado. Siempre hemos usado y siempre tenemos evidencias porque nombre de personas lo han usado, es Yeshua. Yeshua, que es una contracción de Yehoshua, que viene del contexto de que el eterno, Yud-Hei Bat-Hei, es el que salva. Pero siempre hemos usado Yeshua, y
cuando traducen el nombre del Mesías, yo les decía que si usted prestó atención en Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y Esdras, curiosamente sí le pusieron a esos personajes Jesúa, y no al Mesías le pusieron Jesúa. Mejor le pusieron Jesús. ¿Por qué? Porque había un problema que cuando se traduce la versión a otro, al griego, la pronunciación con A, como es el caso en nuestra lengua castellana, al final de un nombre con A, tiene una connotación del género femenino. Y no, como que se va a ir medio rarón que el Mesías tenga una pronunciación con A al final. Entonces buscaron modificar su fonética, que vamos a ver en el griego después en otra ocasión, porque se le llamó Jesús. ¿Okay? Pero era con esa intención. No se oiga Jesúa, Jesús, Jesúa. No se oiga con A, porque pues es como decir, no es lo mismo decir soy el hermano Sergio que decir soy el hermano Sergia, ¿verdad que no es lo mismo? ¿No? Entonces, el hebreo no hay problema. Hay nombres con pronunciación final en A. Por ejemplo, Judá, que en una pronunciación al último con A. Yeshua, Hoshea, Yehoshea, Yehoshua, Yasha. Yo creo que esto es lo que más puede aclarar en este concepto. Ahora, yo quisiera irme por otro punto más importante. Yo señalaba que yo no tengo problemas cuando escucho que alguien de la congregación, o yo, como lo acabo de poner aquí en este texto, Mateo, digan Jesús. Yo no tengo problemas. Sé que no están diciendo un nombre blasfemo, sé que no están diciendo una tontería, porque etimológicamente nada tiene que ver con estas personas que a veces, con su intento de sonar muy judíos y querer ser muy judíos, caemos en un fanatismo y discriminamos a personas. Como una ocasión en que nos unimos a algunas congregaciones judías aquí en Juárez, fui invitado, cordialmente fuimos la congregación, y alguien dijo, ¿verdad? No debe decirse hermanos, no le diga hermano a él. Entonces, ¿cómo debemos decir? Ají. Y la persona de la congregación que escuchó eso vino y me preguntó, hermano, ¿sí es cierto que debemos hacer eso? Yo le dije, ¿quién le dijo eso? Pues tal persona. Y ¿me permite hablar con usted, por favor? ¿Qué significa ají? Pues hermano. ¿Qué significa hermano? Pues que tenemos la fe en Dios. Ají es mi hermano. Es hermano. ¿Y brother en inglés qué significa? Es hermano. A veces queremos, por desgracia, querer apantallar. Bueno, para mí es más importante que entendamos quién es el Mesías, porque podrás saber el nombre, pero ¿qué tal si no lo sigues? Podrás saber el nombre, pero ¿qué tal si no lo amas? Podrás pronunciar el nombre correcto de Yeshua Mashiach, pero ¿qué tal si no lo sigues? Ahí es donde está el problema. Por eso yo decía ayer, yo le puedo decir a mi papá, papá, ¿cómo estás? Oye, jefe, ¿cómo estás? Como usted dice a su papá, hey, dad, ¿cómo estás? ¿Y él entiende? ¿O tuvo que decirle, permíteme, Sergio Castañeda Mesa, ¿cómo estás? Para que lo entendiera. Sí, está hablando conmigo. En otras palabras, si no hay una relación con el receptor, ¿de qué sirve que yo pronuncie el nombre correcto? Incluyendo el nombre del Eterno, ¿De qué sirve yo conocer el nombre del Padre si no tengo una relación con el Padre?
Y ahí es porque ellos decían en este texto en Mateo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre, que en español lo tradujeron Jesús, y que ya las versiones están colocando, viene de la fuente hebraica Yeshua, porque Yeshua sí significa salvador, o está en el sentido del que salvará. ¿Salvará de qué? Mateo 21 hace una aportación interesante. Salvará de sus pecados. Pablo escribe, de hecho, en una de sus cartas, es el que salva de la ira venidera que viene sobre el mundo. Pongamos un ejercicio como este. ¿De qué me sirve a mí conocer el nombre de Noé en hebreo si no me trepó al arca en su tiempo? No le creo, no lo considero, lo ignoro. ¿De qué me sirve? Yo sé que se llama Noah en hebreo, pero pues, allá Noah, yo lo respeto, pero allá Noah. Y no me subo al arca al que Noé estaba diciendo, viene un diluvio, ¿quieren salvarse? Súbanse. Porque el nombre de Noah viene de una raíz que significa el que traerá consuelo. El nombre de Yeshua viene de una raíz, el que trae salvación. Entonces, si yo no creo en Yeshua, yo no creo en Jesús, yo no le sigo, no le obedezco, no me interesa, lo ignoro, pongámoslo en el personaje de Noé. ¿Qué acabo de hacer? Y yo no le hago caso. Ahora vamos a remontarnos. Yo decía que en el libro de Moisés, cuando escribe Números 13, dice que él le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Oseas, como viene en las versiones regulares, y le puso Josué. ¿Sabe que esto es interesante? ¿Por qué le cambió el nombre? Pues ¿por qué no se lo dejó como estaba? Es que una función tenía muy especial Josué o Yehoshua. Él era el que iba a meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. No, Moisés no pudo. Moisés fue truncado, tú nomás lo vas a dejar allende el Jardín o al otro lado del Jordán, tú lo vas a dejar hasta ahí, pero tú no vas a entrar. Va a ser Josué el que se va a hacer cargo de llevarlos y tomar por posesión la tierra de Israel, en aquel tiempo la tierra de Canaán, pero con mano poderosa también. Así como estuve contigo, Moisés, así voy a estar con Josué. Todo lo que haga, todo lo voy a hacer que lo prospere. Y usted ve que abre el Jordán también. Y él es el que vence y va estableciendo al pueblo conforme las posiciones que Dios había decretado. Pero fue Josué, un guerrero, que llevó a buen puerto al pueblo que le fue entregado. Hemos estado hablando todos estos días de que Yeshua dijo, nadie viene a mí si mi Padre no me lo ha entregado, y yo no pierdo a ninguno. También hemos venido hablando que nuestro Mesías tiene la función de ser el Redentor, el Salvador, pero sobre todo el que nos va a llevar a la tierra prometida, según en el libro de Jeremías de Isaías. Todos estos personajes que son Mashiach daban a luz a entender cómo será identificado. Y mire, que hasta dieron pistas de qué nombre tendría el Mesías. Y lo aportaron. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo número 11, expresa lo siguiente. He aquí que el Eterno hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión. ¿A quién se refiere? He aquí viene tu Salvador. Allí viene este. He ahí viene tu Salvador,
He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Los profetas sabían que alguien vendría, y sabían que tendría una función muy especial: salvar, libertar, para poder llevar. Y sobre todo veamos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. ¿A quién se refiere con ese término? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, un hijo de una asna. ¿Sabe qué viene de término ahí, Salvador? Ahora imaginémonos, porque hemos venido hablando de alguna y otra manera sobre esto. Imagínese aquel que desprecia a Yeshua. ¿Qué despreció? Imagínese aquel que dice, yo no lo necesito. ¿Qué despreció? Creo que la respuesta es bien obvia, ¿verdad? Bonito problema. Es como decirle a Noé, no te necesito. Es como decirle a Moisés, yo no voy a seguir a Josué, ni creas que lo voy a seguir. No lo voy a seguir. ¿Por qué lo voy a seguir a él? No, tú nos sacaste, tú nos llevas. Imagínese. ¿Qué pasaría? El nombre de Yeshua, de hecho, no es un nombre que va a tener el Mesías siempre. Porque yo dije que ese es el nombre de una función. Viene a salvar. Primero, para poder entender su primera parte como describe Isaías 53. Tendría que venir como un siervo sufriente para poder ser el propicio de llevar la redención hacia su pueblo y aquellos que se acerquen. Pero también no va a venir una vez más a la tierra como lo hemos venido platicando en días pasados para que sea victimizado una vez más, sino que va a venir como rey, como así lo marca también en el libro de Mateo 24, versículo número 30. He aquí vendrá de los cielos y sus ángeles con él, con gran poder y gran gloria. Tiene que venir para poder llevar a su pueblo a cumplimiento de lo que dicen los profetas, de juntarlos y llevarlos a la tierra prometida de Israel, como rey. En el libro de Revelaciones, capítulo, de hecho dijo Yeshua eso: cuando yo venga y si ustedes perseveran hasta el último, como le dijo a la iglesia de Filadelfia, si realmente se mantienen, les voy a dar a mi nuevo nombre, que se lo puede encontrar, por cierto, en algunos textos de los profetas como Zacarías. Les voy a dar mi nuevo nombre, que viene esta instrucción de un nuevo nombre. Pero eso solamente le pertenece a alguien, a los que lo recibieron. He ahí la importancia del nombre de Yeshua, que significa literalmente, podríamos decir, el Eterno es el que trae la salvación, o el que trae la salvación. ¿Y qué si lo no acepto? ¿Por qué cree que Yeshua decía eso? El que no viene a mí, pues no va al Padre. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro. No existe otro. Como Pablo así lo dice también en sus cartas a Timoteo, ¿verdad? Cuando le escribe, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que está en el capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador. Entonces, no es tanto que sepas pronunciar, pero no quise que no sea importante.
Es más importante la relación que tengas con el Mesías en obediencia, que te sepas etimológica, semánticamente el nombre, porque de lo contrario, por mucho que te sepas y pronuncies su nombre, pero tú no eres fiel al Eterno, tú no obedeces la instrucción de ir con el Mesías, problemas serios tenemos. ¿Por qué? Porque existe una relación que nos pide el Señor, seguir a su Hijo. Eso lo hemos leído a través y lo hemos visto a través de estos tiempos pasados cuando les he citado textos como el texto de Salmos 45, Salmo 110, Salmo 2, Isaías 2, Isaías 11, que hemos hablado una y otra vez en torno a que hay una instrucción de parte del Eterno. Y mire lo que dice allá en el libro de Zacarías, capítulo número 3, versículo número 1, que fue uno de los que aportamos. Dice lo siguiente, Zacarías capítulo número 3, versículo, estoy tratando de usar la misma Reina Valera para que ustedes vean que así viene, tengo otras, pero quiero que ustedes lo corroboren en sus versiones. Me mostró al sumo sacerdote Josué, o Yeshua, ¿verdad? O como lo conocen en esta expresión hebraica, el cual estaba delante del ángel del Señor, y a Satán estaba a su mano derecha para acusarle. Hablamos sobre este nombre que viene aquí, pero dice en las Escrituras que aquí hay un nombre simbólico, algo interesante, como dice en el versículo número 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que están siempre, que se sientan, delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi renuevo, a mi siervo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿De quién habla? ¿De un sacerdote? ¿De un hombre Josué o Yeshua? Entonces, por eso los profetas hablaban con esta terminología de que el que vendrá tiene una función que se cumplió 2000 años atrás. Venir y dar salvación, dar la oportunidad de liberar, y tiene que aceptarla la persona, tiene que acercar, tiene que subirse al arca. Tiene que seguir a Josué. Tiene que seguir al Mesías. Todo eso señalamos, todo son sombra de lo que habría de venir y que se cumplió en parte hasta la venida de nuestro Mashiach Yeshua. Apocalipsis, decíamos en el capítulo 3, nos corresponde a nosotros perseverar hasta el último, seguir, no importa, porque hemos señalado también ya una y otra vez que algo va a ser el antimesías o el que conoce la gente como el anticristo. Algo va a ser odiar al que tenga 2 testimonios o 2 cosas a las que se aferra. Pero antes, déjenme primero ubicarnos en el texto que leímos en el capítulo 3, versículo número 21, que dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que venciere. Pero ¿qué tal si yo no venzo? No sigo. Ahí en el mismo capítulo 3, pero vea el versículo número 12, una vez hace esta expresión, porque cuando usted ve los mensajes a las congregaciones de Asia, siempre está el término al que venciere. Al que venciere yo le daré, dice el versículo número 12, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
y les daré mi nombre nuevo. Pero solamente al que venciere. ¿Por qué hace esta expresión de al que venciere? A nadie se le da una recompensa si no vence en algo, ¿no? Si no compite en algo, si no se esfuerza en algo. Y miren lo que dice en el libro de Revelaciones, capítulo número 12, dice lo siguiente en el versículo número 17, hablando del antimesías, del dragón, de las cosas finales, dice algo interesante en el capítulo de Revelaciones o Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, entre paréntesis la Torá, la ley, y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Se fija que no puede tener una y la otra no, sino las dos. Más adelante en el capítulo 14 también del libro de Revelaciones dice lo siguiente, versículo número 12. Capítulo 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua o Jesús. Este es muy importante conocer el nombre del Mesías en hebreo por el significado que conlleva. Pero es mucho más importante tener una relación con el Mesías, una pertenencia, un servidor, nos convertimos de Mashiach, porque de lo contrario habríamos rechazado a nuestro Mesías, que nos fue prometido desde Génesis 3:15. Hay una profecía interesante. Este es porque nosotros amamos a Yeshua. Este es porque hablamos de Jesús el Nazareno y de Yeshua. Este es porque predicamos sobre Yeshua, porque es el que ha puesto el Padre Eterno para que nosotros lo sigamos y lo esperemos en su retorno, que sin duda se va a dar en su debido tiempo, como así lo marca el Creador. Siempre trato de poner esta ilustración. Imagínese a Yeshua pasando por la orilla del mar y usted sea aquel que está allí a la orilla pescando, a lo mejor remojándose los pies, a lo mejor allí disfrutando de la arena y el sol, a lo mejor ahí contemplando la belleza del mar. Y pasa Yeshua y le dice, tú, sígueme. ¿Qué harías? Soy el hermano Castañeda. Gracias por su asistencia en este día. Shalom. Hasta pronto.